Muy buenas tardes, hermanos. Dios los bendice. Nosotros somos sembradores de Dios y mi esposo y yo les mandamos un muy fuerte abrazo. Hermanos, continuamos con el tema de la oración. Esta es la parte número 80 y estamos hablando acerca de la oración por los demás. El día de hoy vamos a estar hablando de la oración que hizo la iglesia por el apóstol Pedro cuando se encontraba encarcelado. Si me gustas acompañar con tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 12, del versículo 1 al 17, dice la palabra del Señor. Y cuando Herodes, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de las iglesias para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahorita vamos a continuar, amado hermano, con toda esta historia. Ahorita vamos a continuar hasta el versículo 17, pero vamos a continuar examinando esto. Aquí podemos ver, amado hermano, cómo este malvado rey Herodes echó la mano a algunos de las iglesias para maltratarles. Estaba haciéndoles daño, estaba causándoles molestia, amado hermano. Estaba maltratándolos. ¿Y qué sucedió? Mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Ya lo había matado, amado hermano. ¿Y qué sucedió con Pedro? Aquí podemos ver que dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, lo puso en la cárcel. Pero vemos un punto muy importante. En el versículo 5, amado hermano, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia, amado hermano, no se quedó de brazos cruzados. No se quedó la iglesia viendo que Pedro había sido apresado y que ellos pues dijeran: bueno, Pedro a ver cómo se las arregla, o a ver que Pedro se rasque con sus propias uñas, al cabo es apóstol, pues Dios lo escucha, entonces pues él que ore y nosotros pues no tenemos por qué orar por él. No, amado hermano, no hicieron eso. Lo que ellos hicieron es lo que nos pide el Señor, y es la oración por los demás. Ellos estuvieron orando por el apóstol Pedro para que fuera liberado de la cárcel, amado hermano. Vamos a continuar leyendo. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro insistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Aquí podemos ver, amado hermano, cómo
Ya lo mencionábamos, el malvado rey Herodes estaba echando a la cárcel y echándole mano a los discípulos, amado hermano. Ya había matado a Jacobo y se fue pues también sobre Pedro, así que lo echó en la cárcel. Pero la iglesia no se quedó de brazos cruzados. La iglesia se puso a orar por Pedro, se puso a clamarle a nuestro Padre Celestial. ¿Y qué sucedió? Pues precisamente que el Señor envió a su ángel y pues lo liberó de la cárcel. Aquí podemos ver cómo fue liberado de la cárcel Pedro de una manera milagrosa y todavía incluso llega Pedro al lugar en donde se reunían, en donde estaban las personas del pueblo de Dios precisamente orando por Pedro y no creían. Sale a escuchar Rode, la muchacha, y no creían. Les dijo que era Pedro el que estaba llamando a la puerta y no le creían, puesto que pues había sido una cosa muy milagrosa, amado hermano. Pero aquí podemos ver cómo el Señor lo libró de la mano de esta gente malvada, del rey Herodes, lo libró de la cárcel, amado hermano. Y ahora bien, la enseñanza el día de hoy. Hay muchas iglesias que ni siquiera oran por sus líderes, que ni siquiera oran por sus líderes porque dicen, pues al cabo es un hijo de Dios, al cabo es un varón de Dios, pues Dios lo escucha, así que no hay necesidad. Así que los líderes enfrentan situaciones de enfermedad, enfrentan situaciones de escasez, enfrentan situaciones, problemas familiares de cualquier índole y la iglesia no hace oración por ellos. La iglesia se queda de brazos cruzados. Pero aquí podemos ver cómo Pedro, líder, que era un líder, el apóstol Pedro, pues precisamente estaba en una dificultad, estaba encarcelado. Pero la iglesia, ¿qué hizo? Recurrió al recurso más valioso que tenemos los cristianos, que es la oración. La iglesia no se quedó de brazos cruzados. No espero que Pedro resolviera él su propio problema y que dijera, pues él que solamente ore, solamente que él sea el que esté orando y nosotros pues vamos a esperar a ver qué pasa. No, amado hermano, ellos se unieron en oración. Fíjate qué cosa tan hermosa. La iglesia se unió en oración y qué bonito es, amado hermano, que como hermanos en Cristo nos podemos reunir en oración, nos podemos unir en oración para estar clamando por las necesidades de la iglesia también, amado hermano. Sean de los líderes y no solamente de los líderes, también de los demás congregados, amado hermano, porque en ocasiones pasa también lo contrario. En ocasiones la iglesia no ora por sus líderes creyendo de que, bueno, el pastor o el diácono o el predicador, pues, no ocupan oración. Muchas veces la iglesia cae en esa idea de decir ellos no ocupan oración. Así que va por la vida el pastor, el predicador, el líder, las personas que son líderes de alabanza o el maestro de niños, la maestra de niñas, en esa situación. Están pasando por una dificultad y no hay nadie en la iglesia que los esté apoyando porque dan por hecho que por ser personas de oración ya no ocupan apoyo de la iglesia. Y eso no debe ser así, amado hermano. Aquí cualquiera pudo haber dicho, Pedro es el apóstol Pedro, el que estuvo con Jesús, pues no ocupa oración, no ocupa que estemos reunidos en oración. Y sin embargo la iglesia se unió en oración a orar por el apóstol Pedro y el Señor lo libró de una manera milagrosa, mandándole a su ángel. Ahora bien, amado hermano, no solamente oremos por los líderes, también por la iglesia, por las demás peticiones. Si como iglesia, como congregados, nos unimos en oración por los demás hermanos que enfrentan dificultades, pues otra cosa sería, amado hermano, si dijéramos, la hermana fulanita o el hermano fulanito está pasando por tal situación difícil de enfermedad, de desempleo familiar, laboral, de cualquier tipo, vamos a unirnos en oración, en un clamor por este hermano, por esta hermana. Amado hermano, otra cosa sería, entonces vamos a tomar este ejemplo, amado hermano, este ejemplo que hizo la iglesia de orar por Pedro. Unámonos en oración por las necesidades tanto de los líderes de la iglesia como de los demás congregados. Recordemos que la palabra de Dios dice que no hagamos acepción de personas. Así que todos somos importantes, amado hermano, para nuestro Padre Celestial. Las necesidades que tienen los líderes o que tiene un congregado son por igual
para el Señor son por igual importantes. Así que unámonos. Si tú sabes que alguna persona en tu iglesia o algún líder o algún hermanito, alguna hermanita en Cristo de tu iglesia están pasando por una dificultad, únanse en oración, amado hermano, en tu iglesia y pónganse de acuerdo y digan, vamos a estar orando por la hermanita que la está pasando mal en esta situación o por el hermanito que la está pasando mal. Así que, amado hermano, esta es la enseñanza el día de hoy y que pongamos manos a la obra, amado hermano. Esto que dice nuestro Padre Celestial. Si tienes alguna petición de oración, amado hermano, puedes dejarla y mi esposo y yo vamos a estar orando por tus necesidades, amado hermano. Esperando que haya sido de bendición este tema. Y sigamos orando por nuestros amados hermanos de Israel. En la medida posible, oremos, ayunemos por ellos, amado hermano. Es el pueblo de Dios, es el pueblo escogido de nuestro Padre Celestial. También por las personas perjudicadas de Palestina y pues por las necesidades que haya, amado hermano, a nuestro alrededor. Bendiciones, excelente y bendecido domingo.